¿Qué es OBS? El software de radiodifusión abierta, o también lo conocemos como Estudio OBS o simplemente como OBS. OBS es un software gratuito y de código abierto que nos permite grabar video y transmitir en vivo. Es un software que hay que descargarlo e instalarlo en nuestra computadora de escritorio. Puede ser Windows porque es compatible con Windows 8, 8.1, 10 y 11. También en dispositivos Apple como Mac OS a partir de 10.13 en adelante y dispositivos Linux. Lo que OBS nos permite es, como lo indicaban, grabar y transmitir video. Pero en ese proceso de grabar y transmitir tenemos diversas posibilidades y funciones y vamos a verlas. En el caso de la transmisión, se puede transmitir en YouTube, en Facebook, en tiempo real. O sea, puedo hacer mis transmisiones en vivo en Facebook Live o en YouTube Live con OBS y es completamente gratuito. Y en otras plataformas como Twitch, por ejemplo. Vamos a ver las funciones características y que más destacan en OBS. La posibilidad de capturar y mezclar audio y video en tiempo real y con muy alto rendimiento. ¿Qué significa esto? Que yo puedo generar una escena compuesta por múltiples fuentes. Más claro, esa escena está compuesta por múltiples elementos multimedia, que pueden ser capturas de ventanas, imágenes, texto, ventanas de navegador, cámaras web. Puedes tener varias cámaras web, puedes tener varias pantallas, varios gráficos y todo dentro de una sola pantalla. Puedes configurar esas escenas de manera ilimitada y puedes hacer tu transición entre escena 1 y escena 2 y las escenas que tú tengas de manera fácil, como hacer clic o con shortcuts, que son accesos directos, que ya lo vamos a ver más adelante. La posibilidad de un mezclador de audio muy intuitivo, muy fácil, en el que tú puedes, ejemplo, aumentarle el volumen solo a tu micrófono y bajarle a tu captura de video, ejemplo, o si quieres eliminar el sonido de un video o reducirlo mientras tu micrófono esté en alto, puedes hacerlo, además de utilizar filtros para cada componente de audio que tú tengas, y lo vamos a ver más adelante. La posibilidad de utilizar también editores de personalización en nuestros videos. Puedo configurar y utilizar filtros en mi cámara, incluyendo el efecto croma, en mi captura de pantalla, en las imágenes y en el texto. En todos los elementos puedo utilizar de manera independiente filtros y configuraciones personalizadas. Ese es el panel poderoso de OBS. Y por último, una de las características top en los software de edición profesional es el diseño modular dock, que te permite reorganizar el diseño exactamente como tú lo desees. Ejemplo, si yo quiero utilizar el panel o la ventana de micrófonos o de audios en el lado izquierdo, lo puedo mover. O quiero utilizarlo en la parte izquierda, lo puedo mover. O en la parte de abajo o arriba. O si no lo quiero utilizar, pues puedo ocultarlo. Puedo desaparecer muchos paneles o puedo aumentar más paneles. Eso es el diseño modular y muy intuitivo. Y esto es OBS, un programa gratuito que nos permite, como les indico, un sinfín de posibilidades. Y dependiendo de las escenas que vamos a configurar, vamos a tener un sinfín de posibilidades con OBS. No olvides dejarme en los comentarios las dudas que tengas respecto a este software y seguir el siguiente video donde explico cómo instalar OBS. No olvides suscribirte y darnos un me gusta por apoyar este proyecto.